cerrar los circuitos con los diferentes perillas que tienen cada uno de los puentes. Y vamos a observar cómo se va o cómo se está moviendo la aguja del galvanómetro. Como les digo, el galvanómetro es un amperímetro muy sensible, ¿sí? Está ahí con diferentes divisiones. Tiene valores, pero en este caso los valores no los vamos nosotros a considerar porque ni siquiera nos dicen si son algún valor en amperes, únicamente son divisiones. Lo que nosotros vamos a buscar es que el galvanómetro, la aguja del galvanómetro quede exactamente en el centro, que no tenga ni deflexión a la izquierda ni deflexión a la derecha. Si nosotros tenemos una deflexión totalmente a la izquierda, indica que el rango que nosotros escogimos pues no es el correcto, tenemos que bajar el rango. Ya cuando nosotros en determinado momento tengamos una deflexión a la derecha, esto nos indica que ya empezamos a tener el rango correcto y con la perilla de ajuste hay que empezar a medir, más que a medir, a darle ganancia en resistencia o sumarle resistencia, de tal forma que se vaya acercando de la derecha hacia el centro, y cuando quede totalmente en el centro y que ya no tenga deflexión hacia ningún lado, es cuando nosotros ya debimos de haber manipulado algún valor de resistencia que nos ayudó a equilibrar el puente, y pues se toma ese valor y se ve por qué rango está. Repito, generalmente cuando ocupo Kelvin, el rango o al menos el puente que tenemos en condiciones en servicio en el laboratorio anda por el rango de 10 a la menos 3 ohms, ¿sí? Muy pequeño. Y cuando ocupo Winston, generalmente es por el orden de más de 1 ohm, pero hemos ocupado el puente de Winston para medir la resistencia de alambres como el Nicron, y apenas anda algunos ohms arriba de la unidad, ¿sí? Pues no podemos ser más, pues tener una explicación mayor porque realmente no tenemos los puentes, y sí requiere de habilidad y destreza y conocimiento para su manipulación, pero bueno, yo creo que la duda aquí se resuelve, que cómo se conectan, así se conectan, y pues bueno, si regresamos en algún momento a la escuela, pues sería lo primero que haríamos, ¿no? Cuando menos esta práctica que es la más importante del curso. ¿Dudas, jóvenes? No, profe, gracias. ¿Sí? Por el momento todo bien, profe. Perfecto. En el video que los compañeros nos hicieron compartir, ahí en lugar de medir un alambre, pues miden toda una bobina, ¿no? Una resistencia, ¿no? Eso pues también es factible, ¿no? Generalmente estos puentes a veces los utilizamos también para medir los devanados de un transformador. Bueno, y aquí vamos a tratar de explicar dos problemas que se quedan de tarea y que estos pues ya van a ser considerados para tipo examen, para cuando se vaya a realizar el examen. Y dicen lo siguiente: calcular el porciento de conductividad de un tubo de aluminio. Ahora ya no es un conductor, es un tubo de aluminio que será utilizado como bus o buses de transmisión de energía eléctrica. Los valores tomados en el laboratorio son resistencia óhmica 28.6 por 10 a la menos 6 ohms, o sea, es una resistencia muy pequeña. Longitud de prueba 1 metro. Longitud total de la muestra 1.2 metros. Temperatura al momento de la prueba 21 grados centígrados. Diámetro interior del tubo 2.46 pulgadas y diámetro exterior
2.87 pulgadas. Aquí hay que determinar el porciento de conductividad de este tubo, y en determinado momento este tubo sí fue real, porque hace años, cuando existía Luz y Fuerza del Centro, incluso yo todavía no me integraba de lleno a este laboratorio, llegó Luz y Fuerza para determinar la resistencia de unas muestras de tubo, que donde la pared estaba totalmente exagerada, no era un tubo para conducir algún fluido o para alojar algún material como cables, sino se iba a ocupar como barras de alimentación, pero tenían que conocer su porciento de conductividad y ver qué calidad de aluminio estaban manejando. Entonces, si ustedes ven el puente que está exactamente arriba del enunciado del problema, pues sería imposible conectar un tubo rígido, y más de las dimensiones que estamos ahí determinando, a esos bornes. No hay forma, ¿no? Pero para eso existen unas mordazas especiales, que lo que entra en los bornes son las mordazas, y en la parte final de la mordaza tiene exactamente eso, una mordaza que se conecta al tubo, ¿sí? Son una especie de prisioneros de tornillos que van conectados al tubo, ¿sí? Y el metro exactamente del tubo que se midió debe corresponder exactamente al centro de la mordaza y al pago. También esas mordazas son especiales, las tenemos en el laboratorio, y se utilizan para medir este tipo de materiales, ya sea tubos o sea barras que son rígidas, y en sí pues no podemos conectarlas en forma directa al puente, ¿no? Es por eso que la longitud de la muestra del espécimen o probeta es de 1.2 metros, porque si nos dan 1, pues ya no quedaría exactamente 1 metro, ¿no? Nos faltaría longitud, ¿sí? ¿Dudas, preguntas sobre este problema, jóvenes? No, profe. Sí, ahora ya les toca trabajar a ustedes, ¿no? Porque ya les he estado dando toda la información así como los pajaritos, que primero la mastica su mamá y después ya se las da para que se la coman, ¿no? Entonces, ahora sí tienen que tratar de hacerlo. Entonces ya esto es real, y ya les expliqué cómo conectar el tubo al instrumento, al puente, y estos valores son reales para que únicamente ustedes con la teoría que ya manejamos pues determinen, ¿no?, el porciento de conductividad de esta muestra, que es un tubo de aluminio. Después, en la siguiente hoja, yo traté de dibujar primeramente lo que sería el plano del terreno, ¿sí? Se supone que es un plano, es un piso. Abajo de ese piso traté yo ahí de simular llegan a las boquillas de alta, las 3 líneas, y en el centro del transformador tengo 4 boquillas que son las de baja, ¿sí? Yo les preguntaría, jóvenes, aunque yo sé que a lo mejor no lo han visto, pero pues al menos los que se hayan interesado, ¿por qué arriba tengo 3 boquillas y en el centro del transformador como salida tengo 4? Y digo que las de arriba son de alta y las del centro, esos puntos que están ahí, son las de baja. ¿Alguien pudiera hacer algún comentario? Profe, bueno, se supone que tiene que haber 4 porque es donde se conecta el neutro, ¿no? Cuando es de baja, bueno, de baja. Y cuando es de alta solamente van las 3 fases, es una conexión trifásica. Y como no tiene neutro, ahora sí que permanece alto el voltaje.
y como no tiene un punto común, como por ejemplo en los transformadores, luego dicen que arriba tienen 321 kW, no, perdón, kVA, y quizás en medio tienen, no sé, tiene que ser multiplicado por la raíz de 3 si no mal recuerdo, ¿no? ¿Se trabó el profe o es mi internet de los conflays? No, se trabó, yo tampoco lo escucho. Se trabó. Este se salió. Hora libre. Hora libre. Uy, a huevo. Compartan una película, ¿no? Ya es menos. Comparte la Tengo la tuya, lectura tú sin eres fin. verga para eso, güey. Llegó el profe. Sí, el joven que habló, ¿cómo se llama? Aunque lo estaba mirando acá Luna, abajo, pero chico. ya Daniel no. Luna, pues. Ah, Luna. Ok, Luna, muy bien, es correcto. En la parte de arriba tenemos la alimentación trifásica, ¿sí? Vamos a suponer que es un sistema muy convencional, pero son 23 kilovolts, ¿sí? 23,000 volts nominales. Ya sabemos que nominales son lo que nos dicen que nos dan, pero realmente lo que nos dan, pues no sé, puede ser más o puede ser menos, generalmente es menos. Y en la parte central es la parte de baja. Tenemos 4 terminales porque una de ellas corresponde al neutro, ¿sí? Nosotros recibimos una conexión, o tenemos una conexión trifásica en delta en la parte de alta y una conexión en estrella en la parte de baja, ¿sí? Generalmente en una casa, en un transformador tipo poste, los que están ahí cerca de sus domicilios o ahí en sus domicilios, los postes que están en la calle tienen generalmente ese tipo de conexión. De 23,000 volts bajan a 220 volts entre terminales de la estrella, de la parte de baja, y 127 de cualquiera de las terminales al centro de la estrella. Es por eso que tenemos el servicio doméstico generalmente de 127 volts, porque es la conexión, es uno de los extremos de la estrella con el centro de la estrella. Cuando nosotros solicitamos un servicio de 2 fases, bifásico, pues generalmente nos dan 2 de las fases de la estrella y una más hacia el centro, o sea, podemos tener 220 entre fases y una más al centro de la estrella, tendríamos 127, ya sea con una o con otra, con la que nosotros queramos. Hay algunas residencias de mayor capacidad, de mayor demanda de energía, de mayor carga, inclusive pues les pueden dar las 3 fases, sobre todo si tienen algún elemento que necesite un servicio trifásico a 220 volts y más la conexión del centro, que es la estrella, pues tendrían 127 con cualquiera de las 3 fases, 127 de una de ellas y el centro de la estrella, o 220 entre cualquiera de las 3, pero eso ya depende de la carga o el tamaño de artefactos o carga o lo que yo tenga que alimentar en esa casa. Sería una casa muy grande, ¿sí? O de plano ya la industria, ¿no? O industria pequeña, ¿no? Y muchos motores son trifásicos y pues necesitan este tipo de alimentación. ¿Y por qué son trifásicos? ¿Por qué? Porque pues tienen su demanda de energía es mayor. Uh-huh, y necesitan pues una alimentación mayor. Su par de arranque, sus características en caballos son mayores porque pues mueven cosas más grandes
pero demandan más energía, entonces necesitan otro tipo de alimentación, ¿sí? Además, si yo subo la tensión, tengo una disminución en corriente, así trabajan todos los transformadores, ¿sí? Entonces, mis sistemas, entre mayor tensión yo tenga, trabajan más estables en cuanto a corriente, ¿sí? Y la corriente, pues es la que va a ocasionar que se me calienten mis conductores o que haya puntos calientes entre las uniones. Es por eso que generalmente en Europa, pues manejan a 220 volts porque hay una mejor eficiencia en la energía, ¿sí? Eso que dice que se Y calienta es cuando es la potencia reactiva, creo es, ¿no? bueno, se calienta por la demanda de corriente. Bueno, ahorita no vamos a hablar de potencias, porque si no nos vamos a meter en más, vamos a ahondar más en esto. Básicamente hay puntos calientes por la circulación de la corriente, por la demanda de la corriente, ¿sí? Si usted, vamos a un ejemplo muy sencillo, si usted va a utilizar una parrilla eléctrica, el cable se va a calentar porque esa parrilla demanda más corriente que si usted estuviera utilizando, pues no sé, su computadora, ¿no? Que prácticamente la demanda de corriente es menor. Y si todavía a ese cable con el cual está conectada la parrilla, yo lo trozo y lo vuelvo a unir nada más ahí, torciendo los cables, pues en ese punto donde se tuercen los cables va a haber todavía más incremento de calor y va a haber más pérdida de energía, ¿sí? Pero bueno, la idea era de que ustedes más o menos empiezan a visualizar que en la parte de alta tenemos la alimentación en alta tensión, en la parte de baja tenemos la alimentación en baja tensión, es más, no sería alta tensión, sería media tensión, ¿sí? Los 23,000 volts se consideran como media tensión. Más adelante vamos a ir dando una medida de cómo consideramos baja, media, alta, extra alta tensión, ¿sí? Pero la idea es explicar el problema. Entonces, esta subestación debe estar aterrizada, ¿sí? En este sistema. Y yo tenía anteriormente aterrizado el sistema con un alambre de cobre que tiene como diámetro 6 milímetros, no sé ni qué calibre sea, pero ahora yo lo quiero aterrizar con un alambre de aluminio. ¿Por qué? Porque el cobre ya se lo llevó la corrosión, porque ya se deterioró, porque ya es muy viejo, pero es caro. Entonces ya vi que me conviene aterrizarlo ahora con aluminio, pero como el aluminio tiene una menor conductividad con relación al cobre, pues yo tengo que técnicamente aterrizarlo con el alambre adecuado. ¿Cómo deberá ser el alambre adecuado de aluminio con respecto al cobre, jóvenes? Hablo en relación a su calibre, ¿cómo debe de ser? 60% mayor de conductividad, ¿no? ¿Cuánto? 40, no, 60% de conductividad mayor. No, el aluminio en el 60%, sería un 40%, pero que sea proporcional al cobre. Uh-huh. Pero bueno, ¿cómo tendría que ser el cable ya físicamente? Pues igual, ¿no? Porque es más resistente que el cobre. ¿Igual? Ajá, igual Bueno, calibre. Sí, tiene bueno. que ser igual. Bueno, su calibre tiene que ser mayor, ¿no? Porque Tiene que ser mayor el demanda calibre, más sí. conductividad el aluminio, ya que no tiene las mismas propiedades, ¿no? Tendría que ser un poquito mayor su calibre. O bueno, un poco mayor Exactamente, el calibre tiene que ser mayor, ahí estoy totalmente de acuerdo, pero alguien de ustedes dijo que tendría que ser igual, estoy de acuerdo, pero en una de sus propiedades. ¿En Ajá. qué tendría que ser igual un conductor uno con respecto al otro? La longitud, ¿no? En la longitud, exactamente, y eso ahí lo están mirando ustedes, porque yo ahí traté de dibujarlos, voy a utilizar el mismo camino, el mismo ducto. Una de ellas es la longitud y otra propiedad
la más importante, ¿qué debe ser igual? Para que yo pueda cambiar uno con respecto al otro. Debe ser la conductividad, pero ya dijo que no, ¿verdad? Debe ser la conductividad, sí, también, pero la conductividad es consecuencia de otra propiedad De la resistencia que vimos que al opone. inicio cuando vimos las fórmulas y el análisis. Exactamente, la resistencia. La resistencia del cobre debe ser igual a la resistencia del aluminio o del cable que va a sustituir, el cable de aluminio que va a sustituir al cobre, ¿sí? Y como otra persona mencionó, debe ser mayor, pues sí, debe ser de una dimensión mayor, porque el aluminio tiene una propiedad de menor conductividad con respecto al cobre, ¿sí? Pues el problema ya está prácticamente resuelto. Las longitudes deben ser iguales y las resistencias deben ser iguales. Volumétrica de los dos materiales, la del cobre vamos a agarrar la estándar, la normativa, y la del aluminio, pues la propia, ¿no? Que casi esa no se maneja, pero pues cada material, así como tiene su resistividad el cobre, pues cada material también tiene su resistividad al aluminio, ¿no? Entonces las dos propiedades deben ser iguales. ¿Dudas para que puedan resolver este problema todavía que existan? No, ninguna. No, No, o sea, está papita, ¿verdad? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí o no? Diga. Pero no respecto al problema, sino que me entró la duda. Cuando un transformador se sobrecarga, ¿cómo se enfría? Yo que recuerdo había varios tipos, pero ya no me acuerdo. ¿Cómo se enfría? Pues hay que disminuir la capacidad de la carga. Pero bueno, eso sería en términos lógicos. Le voy a comentar ahí una experiencia. Hace algún tiempo un ingeniero me invitó a darle servicio a unas subestaciones aquí en la terminal de autobuses de Tasqueña, nada más que era época de vacaciones, entonces estaba hasta el tope, y en una de sus subestaciones el transformador estaba sobrecargado, ¿sí? Era un transformador pequeño, pero que tenía ahí casi como que yo traté de ahí de dibujar ¿cómo fue el nombre? Estas alas que se ven aquí, sus radiadores, porque por ahí pasa el aceite, se pone más en contacto con el medio, con el aire, se enfría y ya entra a una temperatura menor nuevamente al cuerpo del transformador. Entonces lo que tenía con harto hielo, tenían unos trapos ahí, unas jergas ahí, unas franelas que empapaban con el agua fría, se las ponían en las aletas, en los radiadores, y tenían unos ventiladores para enfriar el transformador, ¿sí? Era la mexicana, pero bueno, los transformadores por eso tienen estas aletas, pero pues, de alguna forma el servicio tenía que continuar, ¿no? Porque pues estábamos en épocas de gran demanda y no se podía parar, si no, imagínense. Por eso los transformadores tienen esas aletas para que el aceite caliente se ponga más en contacto con el medio. Pero en otros sistemas tienen ahí pegados unos ventiladores que sería un enfriamiento forzado a través de aire, ¿sí? O inclusive hay otros transformadores que tienen agua fría o agua helada forzada para enfriar más rápido al transformador, ¿sí? Pero ya son sobre diseño. Pero para eso hay que dimensionar los transformadores en forma adecuada, prever una sobrecarga. Por eso los transformadores nunca deben estar trabajando siempre al límite o en sobrecarga, porque puede venir una demanda mayor, sino deben trabajar a un cierto porcentaje que para cuando venga la demanda mayor puedan absorber esa carga y no haya ningún problema. Pero para eso ustedes están estudiando, para que en instalaciones eléctricas les digan exactamente cómo deben
deben de hacer los cálculos y escoger las capacidades adecuadas y prever si en esa industria, en esa demanda, pues va a haber una sobredemanda, ¿no? Y no tener estos problemas que tuvieron la gente de ahí de la Terminal del Sur, ¿sí? No sé si eso más o menos contesta su pregunta, joven. Sí, está bien, porque yo que Sí, me acuerde, bueno, había como un enfriamiento líquido, ¿no? Que pasaba por el transformador y se iba enfriando, como los teléfonos que tienen el como... enfriamiento, el sistema de refrigerante que usan los transformadores convencionales es el aceite. Hay aceite de varias características que nosotros vamos a ver porque son temas de la materia, ¿no? Hay aceite mineral, el más convencional, aceite sintético, así como el aceite sintético de los carros. Hay aceite vegetal de buen rendimiento y que cumple con las normas ecológicas, como los ISO 14000. Existía anteriormente unos líquidos muy buenos, muy eficientes, pero más que refrigerantes eran dieléctricos, los Ascarel, pero eran altamente tóxicos que desde hace mucho tiempo ya no se usan, ¿sí? Pero son los sistemas convencionales, aceite, ¿sí? El otro sería el hexafluoruro de azufre, pero ese ya es otra tecnología y ya se utilizan en otras capacidades, pero no enfriar a los transformadores. ¿Otras dudas, otras preguntas? Ninguna. Jovenazos, ¿ninguna? Gracias. ¿Queda claro? Entonces, esos problemas son para que ustedes los vayan resolviendo, ¿sí? ¿Para para qué se debe de aterrizar una subestación o algo? Por si hay una descarga, ¿no? ¿Una descarga de qué tipo? No me acuerdo. Una descarga atmosférica. Ándale, Una sí, descarga atmosférica, pero las descargas atmosféricas pues son raras o nomás se dan en cierto periodo de tiempo. Pues para que cualquier tipo de descarga, ¿sí? De sobretensión o sobrecorriente tenga un camino fácil y se disipe básicamente en la tierra, en el terreno, pero con una red adecuada. Esa también es otra ciencia, o sea, no es cualquier cosa, es otra ciencia que tiene mucho estudio y ofrecer el camino más rápido adecuado para que se disipe esa energía y que no vaya a afectar al sistema y más que nada al usuario para que toda esa área donde pudiera estar el personal trabajando se conserve a un mismo potencial, porque si existiera una diferencia de potencial entre una persona que esté ahí parada junto al transformador y ya el potencial cambie a lo que tratamos de simular ahí como casetas o lugares donde estén los cuartos de interruptores, con el solo hecho de que esta persona abra el compás de las piernas, pues ahí puede quedar, ¿sí? Entonces, para que toda esa área se conserve a un mismo potencial y no nos vaya a ocasionar un accidente, ¿sí? Primero hay que proteger al usuario y después a los equipos. Es por eso el cálculo de un sistema de tierras no es fácil, tiene su forma, pero para eso ustedes deben tener los conocimientos previos para que ya al momento que le entren a un cálculo de un sistema de tierras, pues tengan ya más elementos, ¿no? Por eso vienen los estudios de cortocircuito y varias cosas que irán y tendrán que ver más adelante en instalaciones eléctricas. ¿Más dudas, más preguntas? ¿No las hay? No, por ahora es bastante claro, supongo. Bueno, entonces, la práctica la vamos a hacer, yo creo que hasta el próximo miércoles, a ver si con las clases que tengamos alcanzamos a abarcar los temas de la práctica, que sería la práctica número 3, que se entregaría de este viernes que viene al siguiente. Y el día de hoy, pues sí,
cuadernos. ¿Correcto? ¿No hay dudas? ¿Preguntas? Sobre el último apunte que mandó, ¿lo vamos a copiar al cuaderno o lo No, podemos pues dejar ahora así? sí que usted evalúe. Si cree que es interesante, lo anota. Y si cree que no valga la pena, pues no lo anote, ¿no? Pues se los dejo a su No, criterio. es que yo ya había hecho mi documento de Bueno, los papeles de si la ya me lo libreta. envió y ya lo tengo, pues no lo anota, ¿no? Y si no me lo ha enviado, pues lo puede hacer, ¿no? Pues eso suena como una lógica. Ok, profe. Si ya me lo envió, hasta lo que usted envió está bien y no hay ningún problema. Pero si no han enviado nada, ¿alguien ya envió algo? Pregunto, Profe, de todos los se lo presentes. debíamos enviar al jefe de grupo, ¿no? Ah, Por Bueno, yo sí. hice las Ajá, carpetas, profe, para enviárselas, para enviar sí. todo en un archivo. Ujú. Pero si no han enviado nada, nadie, pues háganlo. Entonces consideren, ¿no? Hasta el último que vimos. Ah, yo ya ¿Sí? lo envié, profe, Sí, desde ayer en la tarde. ajá. ¿Y ya lo envió? Si ya lo envió, pues Ya, lo reviso al rato y no hay problema, está bien, se considera. está Yo en mi bien. caso, profe, pues ya como lo mandó de la noche, ya no podía ir a escanear. Entonces ya tenía mi documento hecho. Pero pues, no hay nada que escanear, es que hay que Sí, porque copiar. escaneé todo mi cuaderno, entonces pues esos no estaban, porque ya los había ido a Ah, escanear para antes de, enviarlo. sí, desde mi cuaderno. Antes de que lo mandara ya había hecho mi documento. Bueno, pues bueno, hay ahora sí que son dos hojas, ¿no? Por eso, pues no se va a morir un cristiano, ¿no? Si lo enviaron o no lo enviaron. Se moriría si no aterrizan ustedes adecuadamente un sistema. Por eso es por el que mejor preocúpense en un futuro o en un presente ya. Sí. Pero está bien, no hay problema. Más dudas, más preguntas que tengan. ¿Es correcto? No, claro, por ahora. Y la teoría que a lo mejor manejaríamos en el examen va a ser en base a todas las tareas y trabajos que nos hemos dejado, ¿eh? No vamos a sacar nada de la manga. Y los problemas a resolver igual, ¿sí? Generalmente el examen es de unos 4 o 5 problemas y unas 2 preguntas, más lo que ya se supone que debieron de haber presentado en forma y tiempo sus prácticas y sus reportes. Ujú. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, eh, complementen su reporte de la práctica número 2 y pónganse a resolver estos dos problemas que se están dejando. Sobre la marcha, les enviaré más para que vayan practicando. Y como vamos a empezar el tema de conductores, también a través de los jefes les voy a dejar ahí qué es lo que deben de transcribir al cuaderno y unas memorias técnicas para que también las vayan y transcriban a su cuaderno, ¿sí? Básicamente va a ser de los conductores y cómo calcular el calibre de los conductores, pero ya de diversos tipos, su conformación, para qué sirven, cuál es su capacidad y cómo se calcula su calibre. Pero eso pues lo tendremos que ir mirando ahí sobre la marcha, ¿sí? Bueno, jóvenes, entonces, pues así quedamos y espero hoy que envíen sus trabajos, ¿no? Y los que Vale, no profe. puedan enviarlo, pues ni modo, ¿no? Tuvieron algo más importante que hacer y pues bueno, ahora sí que eso ya es